Yo me crié con mi mamá y mi abuela. Siempre, hasta que me fui de casa a los 16 años, mi abuela vivió conmigo. Solía considerarla mi segunda madre. Ella murió hace un par de días, a sus 85 años, y sus enseñanzas fueron determinantes en la consecución de grandes logros en mi vida, como estar dentro del 1% de los mejores abogados de Colombia, como migrar embarazado a un país extranjero y al cabo de 4 años conseguir la nacionalidad y grandes logros académicos y económicos, o como hacer mi tesis de grado justo después de la muerte repentina e intempestiva de quien era como mi padre, a la vez que lidiaba con una tremenda crisis depresiva de mi madre y me buscaba la vida para no morirnos de hambre, básicamente. Mi abuela fue una señora dura como una piedra, apenas me dio muestras de afecto físico o verbal durante mi infancia, pero su amor siempre fue palpable para mí. Podía sentirlo, me lo demostraba cada día mediante el lenguaje del amor más valioso, el de los actos de servicio. Afortunadamente, con la edad y gracias a mi iniciativa, se ablandó y empezó a demostrar su afecto también con palabras y contacto físico. Pero tenía una razón muy grande para ser tan dura, su vida, básicamente la durísima vida que tuvo que vivir antes de que yo llegara a este mundo. Yo nací cuando ella tenía ya 55 años y desde mi nacimiento todas las penurias que pasamos, puedo decir que gracias al Señor fueron económicas y simplemente económicas, pues éramos extremadamente pobres, pero también extremadamente felices y vivíamos en armonía. La cosa es que antes de yo nacer eso no había sido así. Antes de yo nacer ella ya había parido 9 hijos, enterrado a 3 y criado a otros 6 absolutamente sola, porque mi abuelo, no sé ni su nombre, solo estuvo al lado de ella mientras le hacía los hijos y luego los abandonó a todos, pues era fiel practicante del deporte nacional de los hombres de Colombia, el abandono de descendientes, el abandono de hijos. Y me gustaría que eso fuera un chiste, pero no lo es. En Colombia más del 80% de los niños son criados solos por sus madres y más del 50% de ellos ni siquiera tienen contacto con su padre. De hecho, este fue mi caso también, pues cuando tenía 2 años mi padre nos abandonó y hasta el sol de hace pocos días que me envió una solicitud de amistad en Facebook no supe de él. Aparte, mi valiente abuela también sufrió violencia intrafamiliar, siendo niña y siendo adulta, golpes, hambre, discriminación, abusos de todo tipo. Me da rabia recordar esto, pero es la razón por la cual era tan dura, básicamente porque de otra forma no hubiese sobrevivido. Y desde luego que no fue perfecta, seguro que muchos de sus hijos, mi madre incluso, tendrán mucho que reprocharle y con razón. Alguien por morirse no se hace santo. Pero ya si quieren que hagan ellos sus vídeos de YouTube. Este es el mío y yo la verdad es que no tengo nada que reprocharle. De hecho, hago este vídeo para justo todo lo contrario, para resaltar las principales enseñanzas que esta maravillosa mujer implantó en mí. Y ojo, porque he dejado para el final una que raya en lo paranormal y que me voló la cabeza. Generosidad. Mi abuela lo entregaba todo y hasta más a los demás. Ella no sabía dar con límites. Era muy generosa cuando llegaba alguien a casa, les servía lo mejor de lo mejor que tuviésemos. Y si pasaba un loco o un indigente pidiendo plata o comida de casa en casa, que en Colombia es muy común, también siempre les daba generosamente. Así dejaran la comida tirada en la esquina, porque lo que querían era cosas que se pudieran vender para luego ir a metérselo en vicio. Mi madre, por nuestra sobrevivencia, toda vez que éramos súper pobres, como ya he dicho, y no se podían dilapidar los recursos, le tocaba incluso controlarla, fiscalizarla para que gastara con más cabeza. Ahora que soy un adulto, la verdad es que entiendo muchísimo a mi madre, pero también a mi abuela. Quiero pensar que en medio de su tremenda comunión con Dios, pues se tiraba todos los días horas orando en su habitación, entendía que cuando se da con generosidad, nada falta en casa. De mi abuela aprendí a dar con generosidad a mi familia y mis visitas. Ahora cada que lo hago no solo la recuerdo, sino que también honro su memoria. Incondicionalidad. Mi abuela era incondicional. Yo sabía que siempre iba a contar con su apoyo. Había que hacer un trasteo, ahí estaba ella. Había que hacer una presentación en el colegio, ahí estaba ella. Había que hacer alguna vuelta en el centro, ahí estaba ella. Había que matar a alguien, que nunca lo hice, pero si lo hubiera hecho, ahí hubiese estado ella. Mi abuela me enseñó que en familia no tiene cabida el término justicia, por la familia todo y a todas horas. Resiliencia. Ya he reseñado que mi abuela tuvo que sufrir lo indescriptible, trabajando desde los 8 años, sin posibilidad de ir al colegio, aprendió a leer y a escribir porque sus hermanos hombres, a quienes sí se les dio educación, le enseñaron. Luego, enterrando a sus 3 hijos menores en distintas épocas a causa de enfermedades, criando sola a sus otros 6 hijos, trabajando en fábricas sin ningún tipo de seguridad social, cruzándose en su camino con hombres basura que la golpeaban y abusaban de sus hijos, enterrando hace pocos años a su hijo mayor también. En fin, para sufrimiento el que tuvo que pasar mi abuela, no obstante, siempre se mantuvo en pie.
digna, alegre, incondicional, generosa, con su distancia verbal y física, pero increíblemente cálida. Nunca se rindió, siempre se levantó. De mi abuela aprendí a levantarme sin importar qué tan fuerte sea el golpe. Devoción por Dios. Esta es la parte más loca de toda esta reflexión. Cuando murió mi padrastro, repentina e intempestivamente a sus 45 años, dejé de creer en Dios, al menos oficialmente. Me sentía traicionado porque no escuchó mis oraciones y no podía entender cómo nos causaba o permitía que se nos causase semejante dolor. Entonces yo iba por ahí, de rebelde por la vida, vociferando que era ateo, y a mi abuela, por supuesto, esto no le caía nada en gracia. Pero semanas antes de morir me dijo que ella estaba muy tranquila y que siempre lo había estado porque ella sabía que yo no era ateo, que ella podía ver la mano de Dios en toda mi vida e incluso en mis hijos, y que yo era la persona de más comunión con Dios que ella conocía. Yo quedé como este emoticón que voy a poner acá al lado, aunque creo que el emoticón no tiene papada, pero en fin. Que mi abuela, quien, como comenté, todos los días, sagradamente, todos los días, se pasaba horas orando antes de dormir en su habitación, me dijera algo así, me dejó realmente impactado. Además, esta mujer murió el pasado 20 de abril de 2025, que no fue un día común y corriente, sino nada más y nada menos que el domingo de Pascua o Resurrección, justo el día más importante de todo el calendario litúrgico cristiano. Incluso hay quienes sostienen que partir en ese día es un privilegio espiritual porque hay una especie de ventana de misericordia en el cielo que está de fiesta celebrando la resurrección de Jesús, lo cual es justamente el pilar de la fe cristiana. Tanto así que murió ella y a las horas se provocó el mismísimo Papa Francisco. Yo no sé con qué periodicidad zarpan o parten los trenes al cielo, pero capaz si les tocó en el mismo. Pero la cosa no acaba ahí, porque justo luego de que me notificaron su muerte, y sin yo saber ni siquiera que era domingo de Pascua, la mente se me quedó en blanco. Unos instantes me senté al pie de la cama, porque en Irlanda era de madrugada, así que me despertaron, y al cabo de un momento, de manera totalmente espontánea, por primera vez en 7 años, por primera vez desde la muerte de mi padrastro, hablé con Dios. Lo que le dije será una incógnita por los siglos de los siglos, pero le hablé a Dios después de 7 años. A mí, en este punto de mi vida, como ex ateo convertido al cristianismo, me cuesta mucho declarar eso como un milagro. Lo que es un hecho es que hubo magia en esa sucesión de acontecimientos. Sus palabras semanas antes, la fecha de su muerte, mi reacción posterior. Pude ver claramente, como bien me dijo ella, la mano de Dios en mi vida. Así que, por último, y este es un aprendizaje póstumo, mis queridos amigos, de mi abuela aprendí la devoción a Dios.